Bienvenido, queridos amigos, a mi canal de YouTube. En breve vamos a ver un circuito tanque o circuito LC. Se le puede decir circuito tanque o circuito LC. Y vamos a ver las diferentes aplicaciones que tienen estos circuitos. Vamos a iniciar con el armado del circuito para luego explicar cómo funciona y cuáles son sus aplicaciones. Vamos a colocar el voltaje que vamos a utilizar, que es un voltaje alterno. Vamos a colocar la bobina en esta posición. Le damos un giro a la bobina. A girarla, la echamos un poco más hacia acá y colocamos el capacitor en esta posición, alternándolo un poquito más para abajo y la bobina un poquito más abajo, y hacemos la conexión. Vamos a hacer la conexión. Vamos a colocar dos puntos de tierra, como se representa la tierra en los circuitos eléctricos. Entonces vamos a cambiar el valor del capacitor, a ponerlo de 1000 nanofaradios, y la bobina a ponerla de 500 nanohenry. Cambiamos los valores de voltaje, 60 Hz, y ponemos 120 voltios. 120 voltios. Y le damos a correr el programa a ver cómo se comporta. Aquí tenemos ya el circuito terminado. Tenemos el circuito ya terminado, como ustedes pueden observar, y vamos a explicar cómo está compuesto este circuito. Lo que ustedes pueden básicamente observar es que tenemos la alimentación de corriente alterna AC, tenemos un capacitor y tenemos una bobina. Aquí en este circuito nosotros tenemos lo que es una reactancia capacitiva y una reactancia inductiva. La reactancia capacitiva es generada por el capacitor y la reactancia inductiva es generada por la bobina o el inductor. ¿Qué es una reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva es algo que se opone al paso de la corriente alterna. La reactancia capacitiva se opone al paso de la corriente alterna, y la reactancia inductiva también se opone al paso de la corriente alterna. Aquí nosotros tenemos un circuito en serie, y cuando el circuito LC es en serie, la impedancia se minimiza. Pero si el circuito es un circuito paralelo, un circuito LC paralelo, un circuito tanque paralelo, la impedancia se maximiza. Estos circuitos suelen entrar en resonancia. Estos circuitos entran en resonancia cuando la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se hacen igual o se anulan, entran en lo que es resonancia. Cuando comienzan a resonar estos circuitos LC o circuito tanque. ¿Cuáles son sus aplicaciones en la industria y en diferentes áreas de la tecnología? Estos circuitos se pueden utilizar como transmisores y receptores de radios. Se pueden utilizar como transmisores y receptores de radio. También son fundamentales en la tecnología de la telecomunicación para generar una señal o frecuencia específica y bloquear la otra.
También se utilizan en los magnetrones de los microondas, estos circuitos LC. También se utilizan en los circuitos pasa bajo y pasa alto para dejar pasar una señal específica y bloquear la otra, ya que este circuito, el capacitor se descarga y el inductor se carga, almacena energía en forma de campo magnético, y el capacitor vuelve y se carga, almacena energía en forma de campo eléctrico, y este circuito se mantiene descargándose y cargándose. Se descarga el capacitor, se carga la bobina, se descarga la bobina, se carga el capacitor, y por eso el circuito se comporta como un circuito oscilante, como un oscilador. Los primeros osciladores que se hicieron a principio de la electrónica fueron con circuito tanque, fueron con estos circuitos LC que se hicieron los primeros osciladores. Una de las aplicaciones más comunes son en la sintonización de radio FM, para sintonizar una emisora específica y bloquear la otra. Se utilizan también para la generación de oscilaciones, se utilizan también para amplificaciones, se utilizan para amplificar, también se utilizan para, ¿qué más otras aplicaciones tienen? Se utilizan para se utilizan como sensores de temperatura también, y también se suelen utilizar para calentamiento por inducción. Se utilizan estos circuitos LC para calentamiento por inducción. Así que eso ha sido todo por hoy. Si este video le ha gustado, se pueden suscribir a este canal para cuando yo suba un video le llegue la notificación. Ya ustedes vieron todas las aplicaciones que tiene el circuito LC, el circuito tanque, que se puede utilizar, se utiliza en muchos campos, como la telecomunicación, se utiliza para circuito pasa bajo y pasa alto, entre otros. Así que gracias por su atención, y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.